Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 7:46. Además del análisis de todos los días en Viva la Noticia. ¿Qué está pasando en estos momentos en Calle Martí? Vamos a observar entonces la información para que usted pueda ver estas imágenes de lo que está pasando esta mañana. Se habían anticipado bloqueos que se prolongarían hasta mañana en horas de la tarde. Recordemos que son varios los sectores y también varios los motivos que han generado esta protesta que ya arrancaba, por supuesto, también con el paro convocado para el pasado 29 de julio. Así están las cosas en este momento para que usted tome sus recaudos y en instantes le contamos qué está pasando en otros puntos de circulación de la ciudad. Actualización al momento de lo que ocurre. Y ahora sí hablamos de este tema importante. ¿Por qué vacunarnos contra el COVID-19? Una pregunta recurrente y hasta obvia en este momento, pero es importante recordar algunos puntos relevantes con el analista que hoy nos va a acompañar. Presentamos lo siguiente antes. Luego de varias semanas en las que las cifras de contagios de coronavirus oscilaban entre 2.000 y 3.000 casos diarios, el Ministerio de Salud dio a conocer que en las últimas 24 horas se detectaron 4.399, siendo esta la cifra más alta desde que la enfermedad llegó al país. Guatemala enfrenta la tercera ola de la enfermedad desde hace varias semanas, cuando autoridades indicaron que ya circulaban otras variantes del coronavirus, lo cual amenazaba con incrementar los casos y la gravedad de quienes pudieran padecerla. Debido al incremento de casos, el presidente Yamatei y el Ministerio de Salud implementaron restricciones a algunas actividades comerciales. Sin embargo, algunos sectores manifestaron, pues indicaron que les perjudicaba económicamente. Ante ello nos preguntamos por qué es importante la vacunación contra el coronavirus. Este es el tema que analizamos hoy en nuestra entrevista. Indudablemente, Jorge Laguardia, buen día, te saludo. Hay puntos importantes que remarcar en relación al tema de la importancia de vacunarnos. Gracias, Ricardo. Bueno, importante ver cómo va este proceso de vacunación en nuestro país. Compartimos ya información importante. Guatemala se encuentra en la fase número 4 de vacunación, la cual contempla inmunizar a personas mayores de 35 años. También hay que tomar en consideración que las autoridades han aplicado 2.376.520 dosis. Estas corresponden a 350.574 personas que ya actualmente tienen el esquema completo y también corresponde a 2.025.946 personas que esperan completarlo, así que están en esa fase con esa primera dosis. Se espera que en las próximas horas el Ministerio de Salud reciba lotes de vacunas de AstraZeneca y Pfizer adquiridas mediante el mecanismo COVAX para continuar con la vacunación de la población. Sin embargo, ya veíamos los reportes esta madrugada del ingreso de 363.870 dosis de Pfizer que se han adquirido a través del sistema COVAX. Las autoridades han hecho este anuncio también desde muy tempranas horas de este jueves. Así que en la información, mi estimado Ricardo, que tenemos, hay especialistas. ¿Cómo vamos? Lo sabremos a continuación. Efectivamente, el doctor Carlos Enrique Mendoza es un especialista, investigador científico, epidemiólogo, y es importante hablar de este tema. Nos debemos vacunar. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta concreta que usted desde su especialidad nos puede dar? Yo creo que es sumamente importante informar a toda la población y es importante inmunizarnos porque nosotros tenemos dos vías para adquirir una inmunidad. Una es por forma natural, que es enfermándonos, y otra es por manera artificial y es inmunizándonos. Lógicamente, en la primera, en la forma natural, es un poco riesgoso, ¿verdad? Ya que nosotros como médicos siempre pensamos, cuando hablamos de la enfermedad, pensamos en una fórmula que es 80, 15 y 5. ¿Y qué significa esto? Significa que el 80% de los pacientes mantendrá una enfermedad leve, una enfermedad simple, una infección respiratoria superior que en algunos casos será asintomática y en otros será de una manera muy leve y que pueden tratarse en su casa de habitación. Pero cuando hablamos del 15%, son personas que ya necesitan la intervención de un proveedor de salud y quizás oxigenoterapia en su casa o un cuidado un poco más intensivo. Y cuando hablamos de un último 5%, son los pacientes que definitivamente tendrán que ir a un centro hospitalario, ser entubados, y también dentro de ellos pues existe un porcentaje de población que fallece por la enfermedad. Por lo cual es evidente que el mejor camino que tenemos, la mejor alternativa es inmunizarnos, ya que con cualquiera de estas vacunas nosotros lo que tendremos es disminuir el chance de llegar a una unidad de cuidados intensivos
o a morir a consecuencia de COVID, inclusive con las nuevas cepas. Efectos, por supuesto, que podemos mencionar, se habla de muchos, pero siempre es importante guiarnos por la información correcta y que venga de una fuente válida, de una fuente científica en relación a este tema. Hablemos de estos efectos. Yo no diría que tengamos efectos negativos. Lógicamente, cualquier medicamento o cualquier vacuna tiene un riesgo, ¿verdad? En medicina el riesgo cero no existe. Cualquier medicamento puede darnos un efecto secundario. Y efectos secundarios sí ocurren varios, ¿verdad? Los inmediatos podría ser dolor en el sitio de la aplicación, un poquito de dolor de cabeza, fiebre y tener algunas molestias como que estuviéramos cursando con la enfermedad. Y esto es a consecuencia de esa guerra que nosotros tenemos interna cuando nuestro organismo está tratando de defenderse. Afortunadamente, estos efectos secundarios duran de 24 a 72 horas y responden muy bien a paracetamol y ibuprofeno. Evidentemente, en algunas circunstancias o en un porcentaje muy bajo, existen los ESAVI. ESAVI significa efectos secundarios probablemente atribuidos a la vacuna y están reportados, aunque en porcentajes bajos, pero sí podrían existir. Y en general, ¿qué pasa con el organismo cuando nos vacunamos? Hay tantas vacunas que nos hemos aplicado desde niños, obviamente desde que nacemos hay que seguir, hay que respetar un calendario de vacunación. ¿Qué pasa con el organismo cuando entra una vacuna? Una excelente pregunta. Lo que pasa cuando nosotros nos inmunizamos es que existen 3 tipos de plataformas, pero para resumirlo, básicamente lo que estamos haciendo es tomando una porción de una proteína S, una proteína Spike. Esta proteína la tienen los virus y son estas espículas que nosotros vemos en los dibujitos. Estas espículas lo que sirven es que cuando identifican una célula, tratan de acoplarse a ella por medio de una enzima. Nosotros hablamos de una enzima convertidora de angiotensina y cuando se unen, entonces pueden penetrar la célula del humano. Al penetrar la célula del humano, se rompen e introducen su ARN y esta es la forma en la que empiezan a reproducirse. Pueden reproducirse de 1000 hasta 100,000. Esta es la forma entonces en la que infectan a nuestro organismo. Bueno, se dice que cualquier vacuna es buena, obviamente, no importa la que nos toque, siempre que nos salve de llegar a una hospitalización, de que nuestro cuadro, en el caso de haber contraído coronavirus, se pueda agravar, cualquiera es buena, pero desde su criterio hay un rango, podemos decir que alguna es mejor que otra. Yo creo que aquí hay que entender algo que ha confundido a toda la población. Cuando nosotros hablamos de eficacia, es lo que se hizo en un estudio experimental. Un estudio para ser aprobado necesita que en una fase 3 tenga una eficacia arriba del 50%. ¿Pero qué significa esta fase 3? Significa que se toman a varios individuos, a miles de individuos, a la mitad se le coloca un placebo, o sea, algo que es muy similar a la vacuna, pero no es la vacuna o el medicamento, y a la otra mitad se le coloca el medicamento. Y se sigue en el transcurso del tiempo y se empieza a quienes se enferman y quienes no. Eso es lo que mide una eficacia. Sin embargo, es muy poco probable que nosotros podamos comparar vacunas con la eficacia, porque se hicieron con grupos etarios diferentes, en países diferentes y en diferentes tiempos. Lo que nosotros realmente tenemos que evaluar es que con cualquiera de las vacunas que se encuentran en el mercado, en este momento de las 10 aprobadas por situación emergente, con cualquiera de ellas usted no llegará a una unidad de cuidados intensivos o a la muerte. El porcentaje de que esto le suceda es mínimo. De hecho, tenemos que recordar que en la actualidad el 99.5% de las defunciones por COVID ocurre en personas no inmunizadas. Esto es un dato impresionante y esto es lo que nosotros realmente deberíamos de analizar. Doctor Carlos Enrique Mendoza, muchas gracias, investigador, científico. ¿Por qué es importante vacunarnos? Sí, gracias doctor por acompañarnos, le agradecemos mucho, ya sabe cómo es el tiempo en televisión. Vamos a continuar indudablemente en otros espacios platicando con usted.